Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares 2020. Del 16 al 20 de noviembre. Multiplicar las lecturas. CONAVIP, Ministerio de Cultura de la Nación. Muy buenas tardes, estamos acá en el Centro Cultural Kirchner, en esta maravilla que es la cúpula. Es una tarde muy importante para nosotros. Le estamos dando la bienvenida a las bibliotecas populares, le estamos dando la bienvenida al Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares y tenemos la alegría de que nos acompañe hoy María del Carmen Bianchi. María del Carmen nos va a contar el desarrollo, las actividades de las bibliotecas de la CONAVIP durante este periodo y por supuesto nos va a hablar de este encuentro. Hola María del Carmen, como siempre un placer tenerte aquí entre nosotros. Buenas tardes, gracias ministro, gracias por recibirnos en este lugar maravilloso. Gracias a las y los que están del otro lado de las pantallas, a todos los equipos, al del CCK y al Ministerio de Cultura, a los de CONAVIP, que hacen posible que a pesar de todo estemos pudiendo encontrarnos en este caso. Se trata de dar la bienvenida a las bibliotecarias y bibliotecarios populares de todo el país a este encuentro que se celebraba, es un encuentro, el Encuentro Nacional de Bibliotecas es un encuentro que empezó en el 2005, en el acto aquel, la primera vez que nos encontramos con las bibliotecas, todas, con representantes de todo el país, los movilizamos a partir de la venida al Libro por Ciento, a la Feria del Libro de Buenos Aires y demás, se fue dando que las bibliotecas se encontraban en los pasillos, en los bares, para intercambiar sus experiencias, para reconocerse, porque era la primera vez que estaban todos juntos en un solo lugar. Y bueno, vimos que había ese ánimo de encontrarse y así fue que instauramos el Encuentro Nacional, que es bianual, cada 2 años, en un enorme esfuerzo movilizatorio, porque cuando decimos que vengan las bibliotecas, uno piensa, sí, se toman un avión, se toman un micro y estás pensando en las ciudades capitales, pero las bibliotecas populares están en todas partes, entonces tienen, nosotros celebrábamos cada 2 años la llegada diciendo llegaron tantas de tal provincia y un aplauso para cada una porque van del pueblito, algunas tardan un día para llegar a la capital de su provincia y otro tanto para poder llegar aquí. Entonces, y fue lleno de experiencias riquísimas, de intercambio entre ellas, de la presencia de escritoras y escritores, académicos, en fin, y además fue la visibilidad de las bibliotecas ante el conjunto de la sociedad, que es una cosa que cada uno conoce la biblioteca que usa, y yo creo que eso le dio a las bibliotecas populares y a la CONAVIP un conocimiento social acerca de lo que hacen. Pero la verdad que decidimos que en este año, que fue un año donde finalmente fue un año de reconstrucción, el encuentro merecía que nosotros volviéramos a reponerlo, porque por supuesto, desde el el 2015 fue la última vez que hubo encuentro nacional. Y además eso hace a mostrar lo que está en el fondo de este entramado de las bibliotecas y de lo que hace cada una cada día. Y que a mí me parece que en este momento nos hace una falta tremenda en este país y en esta sociedad. El encuentro y la solidaridad, o sea, es un trabajo de encontrarse y de ser solidario con los otros para abrir puertas, cabezas, libros, actividades culturales, etc. Me parecía que a pesar de los límites que impone la virtualidad, teníamos que hacerlo. Y como cada vez que se abre un encuentro, hacemos una especie de balance de lo hecho. Y en muchas te involucran, porque muchas se pudieron hacer porque desde el primer minuto vos apoyaste, coincidiendo absolutamente con esta mirada
sobre la importancia de lo que hacen las bibliotecas. En este año 2020 cumplimos 150 años, se inició una nueva gestión de gobierno con Alberto Fernández, Cultura volvió a ser ministerio y vos sos ministro, gracias a Dios, no se puede decir en este caso. Y la CONAVIP, por tu intermedio, me recibió nuevamente ahí. Para este periodo, vos me acompañaste el 6 de febrero a la CONAVIP a tomar posición y ahí planteamos que para el periodo 2020-2023 íbamos a avanzar en acciones para fortalecer, adecuar, diversificar los servicios de las bibliotecas populares en sus comunidades, porque vienen con un atraso tremendo. Afianzar y extender nuevas modalidades de la lectura, de la sociabilidad, de la vinculación en red, y para eso equipar, potenciar, imaginar, crear, y también para expresarnos como ciudadanos. Afianzar el enfoque de cuidados colectivos, un tema sobre el que habíamos venido trabajando en la última época mía en CONAVIP en el 2010 y 2011, y bueno, que fue abandonado y que hoy el Estado Nacional en su conjunto lo recupera como un tema fundamental. Que todas las políticas tienen un componente de cuidado y que son necesarias las políticas de cuidado para el mejoramiento, el funcionamiento de la sociedad. Y también, junto con con las políticas de cuidados, una política de reforzar las políticas de género y la pluralidad. Nosotros frente a esos objetivos de estrategia que nos trazamos y que planteamos junto con vos ahí en la CONAVIP, definimos rápidamente unas líneas de acción que era facilitar a pleno la relación de las bibliotecas populares con la CONAVIP, con los otros organismos del Estado, que se había perdido todo. Teníamos relaciones con ANSES, con AFIP, y se había perdido, excepto la relación con AFIP, casi todo. Fortalecer las comisiones directivas de las bibliotecas populares. Nosotros tenemos que buscar las maneras para que el Estado apoye y reconozca esta actividad por el contenido de solidaridad que tiene y por la importancia que tiene que haya particulares que sostienen servicios públicos, que no es menor esto, que de algún modo, aunque sea ayudándoles a embellecer sus bibliotecas, a tenerlas al día y demás. También nos habíamos propuesto avanzar en plataforma digital y en la compra de materiales digitales, en extender el acceso en esa modalidad, promover fondos y la modificación de las estructuras edilicias de las bibliotecas para adecuarse a eso. Pero bueno, dijimos eso y 23 días hábiles después de eso vino la pandemia. Nosotros, antes de eso, antes de la pandemia, vos habías puesto la primera vez el hombro porque yo te dije, mirá, no hay feria del libro ni libro por ciento porque no hicieron lo que siempre se hace, que es hacer un depósito sobre el final y no llegamos a la feria del libro si esperamos al primer trimestre. Te moviste, bueno, así fue que pudimos anunciar rápidamente. La primera cosa, de las primeras cosas que hicimos fue poder hacer la primera transferencia para el libro por ciento, pero bueno, vino la pandemia y dijimos, ¿qué hacemos? Y lo primero que hicimos fue que este proceso que iba a llevar 1 año y medio en CONAVIP, llevó menos de un mes y un poco de días. El 12 de marzo todo el personal de la CONAVIP estaba trabajando en sus casas y entre el 12 y el 20, cuando vino el ASPO, tratamos de resolver todos los atrasos que teníamos. Y la gente empezó a trabajar en la casa y seguimos funcionando en la casa y el 17 de marzo, 3 días antes de que se declarara oficialmente, nosotros largamos la Biblioteca Popular en casa, con contenidos digitales, en asociación con ministerios y demás.
Y este instrumento de la Biblioteca Popular en Casa le sirvió a todas las bibliotecas populares para mantener el contacto con sus socios, con sus vecinos, para poder seguir funcionando. Te decía que hicimos, bueno, vos me alentaste, porque yo te dije, mirá que nos tiramos a una pileta que no sabemos, o sea, tenemos que preparar un sistema de compra virtual, tenemos que ver que los bancos nos respondan, tenemos que ver que las bibliotecas se adapten a eso, nunca pasó. En la Argentina la gente no compra por correo, o sea, los catálogos tienen 200 páginas cada uno y se van a presentar como 200 y pico editoriales y bueno. Y vos dijiste, dale, y bueno, lo hicimos. Y el 4 de mayo, con toda puntualidad, igual que siempre, las bibliotecas populares llegaron a la Feria del Libro y al Libro por Ciento virtual esta vez. Y ahí participaron 913 bibliotecas, recibieron 51.300 pesos cada una, pusimos 46.585.000 pesos, compraron promedio 154 libros por biblioteca, o sea, 132.957 ejemplares nuevos en todo el país. En lugar de durar los 3 días que dura la feria, duró 2 meses de suplicio de esta cuestión. Y mientras esto estaba pasando, el Gobierno Nacional nos aprobó el incremento de 113 millones de pesos en el presupuesto nacional, con lo cual duplicamos el presupuesto que teníamos asignado. Y ahí empezó un cierto alivio para empezar a hacer lo que dijimos, bueno, tratemos, aunque sea en el medio de esta situación, de recuperar todo lo que se perdió, porque no podíamos creer, porque visto desde afuera parecía como que estaba, pero estaba así, estaba quieto mientras todo pasaba por delante. Así que, bueno, por lo menos recuperar. Con esa nueva cifra, con ese presupuesto, incrementamos 40% los subsidios destinados a los gastos corrientes de la biblioteca. Sostener esta actividad que es tan compleja de tener abiertas las bibliotecas todos los días. Y entonces, con un aporte de 107.968.600, fueron destinados a las bibliotecas populares a 913 para su funcionamiento a lo largo de este año. De este modo pasamos de subsidios que recibían, que iban entre 52.000 pesos y 95 según la categoría de biblioteca, a subsidios que van de 94.500 a 134.000 según la categoría. Y además, sobre todo, recuperamos los proyectos de las bibliotecas con las que ellas en cada comunidad llevan adelante el reflejo de las políticas que incentivamos desde el Estado. Estaban o desfinanciados absolutamente o con muy poquitas actividades o suspendidos. Y así pusimos 5.856.175 para la adecuación edilicia en pandemia. Las bibliotecas arreglaron mientras la pandemia para que en la vuelta a la normalidad o en las subidas y bajadas de permisos pudieran atender a sus usuarios con distintas modalidades. Dimos 2.120.800 para la inclusión digital, para que paguen internet aquellas que tenían más problemas para pagar y estuvieran conectadas y puedan seguir prestando servicios. 2.300.000 para información ciudadana. Con eso, las bibliotecas que participan en información ciudadana son las que ayudaron a la gente a hacer trámites para tramitar su IFE, a las pequeñas microempresas de su zona para tramitar los ATP. O sea, han hecho un trabajo realmente impresionante. Un capítulo aparte merecen los 9 bibliomóviles, que han sido una joya de la CONAVIP que permite llevar el libro a lugares donde no llega, iniciar en la lectura aprovechando los momentos de descanso de la gente en la costa o en los lugares de veraneo. De los 9, solo uno se encontraba en funcionamiento.
Así que pusimos muchos recursos y mucho esfuerzo porque todo estaba prohibido, llevarlos, traerlos, ponerlos. Y los vamos a poner en fila y para mostrar que los recuperamos y para que empiecen a tomar rumbo a los distintos destinos a los que van. Y yo creo que son un símbolo, que cuando los veamos partir, yo por lo menos ahí voy a sentir que este año hicimos todo y más que lo que se podía. Bueno, y también nos dimos espacio para festejar 150 años. Nos acompañaste, nos acompañó León Gieco. Hicimos una plataforma digital aniversario 150 de la CONAVIP, que también fue un trabajo enorme. Y ahí hay una parte impresionante de la memoria de las bibliotecas, fotográfica, visual, etc. O sea, una línea histórica de la historia de estos 150 años, las vicisitudes sociales y políticas que atravesamos. La verdad es que cuando lo mirás decís, las bibliotecas tienen el don de la supervivencia, porque han atravesado las peores y más increíbles cuestiones. Y además hicimos una cápsula del tiempo, que es un compromiso que tenemos, pero más de 250 niñas y niños han ido expresando a lo largo de los festejos de los 150 años qué biblioteca quieren. Y la verdad es que es conmovedor lo que quieren para su biblioteca, porque es más conmovedor que no lo tengan, que hoy no lo tengan. Es decir, yo creo que estos sueños que ellos tienen en realidad son una deuda que nosotros tenemos, así que los vamos, es decir, no sé, hay una actividad por la cual nos comprometemos que de acá a 10 años o menos, no sé ya a cuánto, vamos a ver si pudimos hacer algo de todo eso que es esperado. Yo creo que vamos a poder. Y nosotros esta vez le estamos poniendo mucho énfasis en recuperar estos nuevos modos de estar juntos. Vamos a contar ahora, cuando termina esto, empieza una charla con Leonardo Padura, un escritor cubano que yo admiro porque además, notable por su investigación, notable por las condiciones en las que la ha hecho, por la manera como ama a Cuba y como puede también manifestar las frustraciones de una generación que lo dio todo, la manera, bueno, con su último libro, que es un poema maravilloso sobre el exilio, con todo el dramatismo que tiene eso. Lo estuve leyendo en estos días junto con La pérdida de Pino, que con su sur retrató y y pensaba eso, ¿no? De qué manera América Latina también es tan distinta y tan una a la vez, ¿no? Es decir, todas estas experiencias, como suele decir Horacio González, estas dramaticidades, ¿no? O sea, esta escena dramática de la historia argentina, bueno, las bibliotecas populares la contienen. Cuando entras al sitio ese que hicimos para el 150 aniversario y ves la destrucción que provocó, por ejemplo, la dictadura y lo que le provocaron 4 años de macrismo también, son esas cosas que uno dice, ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo en quienes trabajan por la solidaridad, por la cultura, por encontrarse, sean buenos para todos, ¿no? Ministro, muchas gracias por todo lo que nos acompañó este año. Muchas gracias por la paciencia, pero nos gusta repasar lo que hacemos porque lo hicimos entre todos, porque lo hizo usted, lo hiciste vos, lo hizo la gente que trabaja en CONAVIP y lo hizo cada biblioteca popular que se mantuvo y bueno, y que va a volver a abrir ahora, cuando la presencialidad vuelva a ser parte de la vida, aunque va a ser distinta y vamos a trabajar también en eso. ¿Cómo vamos a hacer con esto que es distinto? ¿Cómo vamos a aprender a abrazarnos de otras maneras, a besarnos de otras maneras y a escucharnos? Ya que tantas otras cosas vamos a tener reducidas, ¿cómo hacemos con lo que se abre para poder verlo y para poder hacerlo crecer? Gracias. No, gracias a vos, María del Carmen, por esta reflexión necesaria. La pandemia nos atravesó a todos como sociedad. Desde el Ministerio tuvimos que rediseñar muy rápidamente todos los planes, los programas,
no bajar las banderas fundamentales de este ministerio, como son la cultura de la diversidad y la cultura de la solidaridad, pero sí buscar nuevas alternativas. Para la metáfora que usábamos nosotros es mantener la llama de la cultura encendida, ¿no? Vos sabés perfectamente que las industrias culturales fueron de las más golpeadas a nivel planetario por la pandemia. Yo quiero agradecerle también al Gobierno Nacional, a Alberto, que cada vez que fuimos, les planteamos la necesidad, nos tendió su mano y dio soluciones para paliar tantas dificultades. La ampliación presupuestaria dirigida fundamentalmente a asistencia en estos meses del Ministerio fue de 3.000 millones de pesos y con eso pudimos acercarnos directamente a artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura y también a centros culturales, bibliotecas, teatros. Y ahora estamos iniciando una nueva fase, la fase que tiene que ver con la reapertura, que tiene que ver con la reconstrucción y mientras tanto mantener estos espacios. A mí me conmueve mucho todo lo que contaste, mi agradecimiento a los trabajadores, a las trabajadoras de la CONAVIP, mi agradecimiento a los que sostienen todas las bibliotecas populares de la República Argentina y creo que es una construcción que vamos a llevar adelante entre todos y todas. Viene un mundo nuevo, es mentira aquello que dicen, bueno, llegó la pandemia y ahora va a venir la vacuna y vamos a volver a habitar el mundo que conocíamos. No, nos toca reconstruir un mundo donde la palabra solidaridad, donde la palabra encuentro tienen que ser protagonistas. Y en este sentido, la tarea que ustedes llevan adelante, el significado que tiene el libro, el universo, el mundo del libro, los lectores, las lectoras, los escritores, los editores, es realmente fundamental para la cultura de la humanidad. Por eso celebro este encuentro, lo nombraba Zapadura, lo nombraste a Pino también, y la verdad que aprovechemos en este encuentro nacional para rendir un pequeño homenaje. Pino Solanas, vos sabés que yo era proyectorista del grupo Cine y Liberación y muchas de las proyecciones las hacíamos en bibliotecas públicas. En esas bibliotecas yo proyectaba La Hora de los Hornos, proyectaba Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder y veía entre los libros y con el haz de luz del proyector cómo impactaban las imágenes de Pino. Pino con esa sensibilidad para captar las imágenes de su cámara y esa otra sensibilidad de músico que también lo era para armar esos montajes que tanto conmovían a los espectadores. Y por supuesto, la obra de ficción que vos hablabas. Retomemos eso de las bibliotecas también como salas de cine y para hacer cines, debates y proyectemos entre tantas la obra de Pino, alguien que también conoció la persecución, conoció la censura, conoció el exilio. Así que también en este encuentro va nuestro homenaje a él. Y después los temas apasionantes que van a debatir acá, las políticas del libro y las lecturas, el policial, las bibliotecas con perspectiva de género, un tema del cual tanto y tan necesariamente estamos aprendiendo en estos días. Hablaste de las inversiones que hicimos en la inclusión digital y veo que hay un día dedicado a las historias de lectura en la era digital, nuevos estados de la cuestión. Qué importante abordar esas temáticas. Qué importante, por un lado, trabajar intensamente para cortar esa brecha digital, pero también comprender este territorio digital. ¿Qué pasa con esas nuevas lecturas? ¿Qué pasa con las publicaciones allí? ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Cómo hacemos para habitar este mundo? Y cierran con esa mesa que tal vez sea lo más importante, ¿no? Las infancias y las juventudes, el rol de las juventudes en esta etapa de la historia de nuestro país
y la mirada hacia las infancias. Yo recuerdo siempre a Marielena Walsh, a sus libros, cuando los leía de chiquitito, escuchar sus canciones, la profundidad. Y hoy lo que es la literatura infantil en la Argentina, con una potencia realmente increíble y con autoras y autores extraordinarios. Así que nada, el recorrido, el camino lo vamos a seguir haciendo juntos, lo vamos a seguir haciendo entre todos. Nuevamente mi más profundo, sincero agradecimiento a las trabajadoras de la CONAVIP y a todos los que llevan adelante las bibliotecas populares. Y el compromiso del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina para seguir recorriendo este camino. Tenemos ya en el horizonte la vacuna Sanadoras, que nos propone otras perspectivas, que nos propone otro espacio. Avancemos en esta construcción, hagámosla como nos dice María del Carmen, tomados de la mano y por una verdadera cultura de la solidaridad. Gracias nuevamente y felicitaciones por este encuentro nacional.
Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares 2020. Del 16 Al 20 de noviembre. Multiplicar las lecturas. CONAVIP, Ministerio de Cultura de la Nación. Desde su casa en La Habana, Cuba, nos honra con su presencia en esta primera jornada del Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares 2020. Estamos recuperando, entre tantas otras cosas que hemos podido recuperar este año, a pesar de la pandemia, la costumbre de encontrarnos a pesar de la pandemia y con la modalidad virtual que corresponde a este momento, y sabrán disculpar si alguna dificultad técnica arrolla nuestra voluntad momentáneamente. Quisimos compartir el objetivo común, que es también lema de este encuentro, que es multiplicar la lectura. Arrancamos desde hoy y nos extendemos hasta el 20 de noviembre. El objetivo, como decíamos, de este encuentro es reflexionar junto a autores y especialistas sobre género y diversidades, también sobre las nuevas textualidades que las redes y la velocidad que han adquirido y la necesidad que han adquirido en pandemia nos presentan, la multiplicación de formatos, escenarios y los desafíos presentes para la promoción de la lectura, la generación de nuevos públicos, la incorporación de nuevas maneras de leer e incluso de las nuevas palabras de este intercambio que a través de las redes realizan y que, bueno, por lo menos los de mi generación, nos asomamos a ese intercambio que los jóvenes hacen de abreviaturas y textos extraños, que sin embargo son también escritura. Le damos las buenas tardes especiales a Leonardo, agradeciéndole y diciéndole que es nuevamente bienvenido a la CONAVIP. Todos conocen a Leonardo Padura y su obra está, lo aseguro con certeza, en todos los anaqueles de las bibliotecas populares, y viajan a los distintos lectores a través del préstamo, del ir a sentarse fresquito a una sala a veces agradable. Leonardo Padura es un escritor prolífico, muy prolífico, que a mi gusto despliega la magia de tejer investigación y ficción con una maestría inigualable, y además con esta capacidad de viajar desde lo oculto hasta lo popular también, o sea, desplegando un malabarismo que uno queda atrapado sin advertirlo. Se ha dado tiempo para crear y acompañar a lo que yo por lo menos considero, y sé que muchos de los que nos están siguiendo ahora, un personaje querible, inclasificable, nostálgico, coherente, un hombre que se va haciendo mayor, que ha ido creciendo con muchos de nosotros, que tiene esa impronta de la rebeldía de los mejores años y la tristeza de la frustración de los sueños, que todo latinoamericano tiene en su destino, unos más que otros, algunos con más ilusiones a cada rato, pero igualmente interrumpidas, no hay salida. Es un nostálgico de los amigos que no están, que están en otras partes. Es su personaje que a mí me parece que es bello, bello por donde se lo mire, Mario Core, que es también parte de una cantidad de cubanos que a lo largo de la historia he conocido, pero también parte de una cantidad de latinoamericanos diaspóricos, exiliados en sus propios territorios y afuera. Después todos dicen, Leonardo, que es tu alter ego. Después vamos a preguntarte para salir de dudas si lo es. Es autor de novelas de esta saga, como Pasado Perfecto, Viento de Cuaresma,
Máscaras, Paisajes de Otoño, Adiós Hemingway, La neblina del ayer, La cola de la serpiente, no me quiero olvidar de ninguna, que fueron traducidas a muchos idiomas y merecedoras de premios como el Café Gijón, el Premio de las Islas 2000, el Brigada 21. La transparencia del tiempo, que recibió el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino, y también hay una adaptación de algunas de esas novelas de esa saga de Mario Conde en la serie televisiva Vientos de la Habana, que recibió el Premio Platino y que está en la plataforma de Netflix, completamente accesible. También es autor de la novela de mi vida, ese itinerario de la búsqueda de la autobiografía del poeta José María Heredia y sus vicisitudes, que es y de dos obras imprescindibles. O sea, no se puede ser lector y no haber leído El hombre que amaba a los perros, que es una trama fabulosa sobre la de Ramón Mercader, y dice un amigo psicoanalista y su madre, y sus circunstancias, deberíamos decir, por las que recibió el premio de la crítica de Cuba, el premio Francesco Cherini di Caporaccio, el Carver del Caribe, el Prix Initialis, el premio Roger Calouin y Herejes, también una otra obra maestra, una novela imperdible, es un policial histórico que recorre escenas desde el Ámsterdam del siglo XVII hasta la Cuba del siglo XXI, a la búsqueda del lienzo de un Cristo judío, por el cual recibió el premio Novela Histórica Ciudad de Zaragoza. También es autor del libro de relatos, Aquello estaba deseando ocurrir, y de la novelización del guión Regreso a Ítaca, que es como una especie de seminario sobre todos los personajes de la trayectoria literaria de Leonardo. En el año 2015 recibió el premio Princesa de Asturias de las Letras por el conjunto de su obra. Y recientemente, en septiembre del 2020, publicó Como polvo en el viento, su última novela, editada por Tusquets, a quien aprovecho esta oportunidad para agradecer a Tusquets de Editores de Argentina tenerte aquí con nosotros en este encuentro nacional. Bueno, hecha la presentación, vuelvo a dar una enorme bienvenida y arrancaríamos con empezar a preguntarte y aprovecharte, porque si no la gente se va a enojar. Por las características de este encuentro, nos interesaba conocer, cuando nosotros leemos tus libros, se advierte por un lado un trabajo de investigación concienzudo y por otro una narrativa pulida al milímetro, uno podría decir. Entonces, digamos, lo que uno ve, además de un gran escritor, es un tremendo lector. Y en este caso, como decía García Canclini, leer es siempre en sociedad, a pesar de que se lea solo, porque alguien te inició, alguien te recomendó, alguien te hizo entrar a este vicio y hacerte lector. Y entonces queríamos aprovechar esta tarde para preguntarte cómo fue este inicio tuyo, quién o cómo te hiciste lector, qué es lo que te gusta y qué géneros literarios transitas. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, María del Carmen, a Julia, que ha hecho toda la mediación, por supuesto a Tusquets Editores, que nos facilitó esta posibilidad, y a todos los compañeros y compañeras de la red de bibliotecas populares de Argentina, que tienen este encuentro y que me parece muy importante ese empeño en seguir fomentando la lectura, demostrar y participar en una actividad que es tan necesaria y más en estos momentos para la vida de la humanidad, para la sociedad. Mira,
Esa pregunta es bien interesante y a mí me gusta mucho que me la hagan. Me gusta mucho que me la hagan porque me obliga a recordar cosas que son entrañables. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, eh, yo cuando tenía 5 años nació mi segundo hermano y cuando tenía 9 nació el tercero, Javier y Eduardo. Y recuerdo que a pesar de que mi madre tenía que llevar una casa con 4 hombres, tres hijos y mi papá, por las noches, siempre que podía, ella leía. En la casa no había muchos libros y mi madre tampoco era una mujer que hubiera podido tener una educación muy elevada. Ella llegó hasta un 8.º grado, en aquella época eso era casi que mucho. Estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Su familia era una familia que estaba en un estado económico muy difícil y bueno, tuvo que dejar de estudiar cuando llegó al 8.º grado, pero tenía una gran curiosidad intelectual que todavía la tiene. Mi madre tiene 92 años y se está leyendo como polvo en el viento en estos momentos, porque el libro me llegaron los primeros ejemplares hace apenas 10 días. Con este tema de la pandemia no llegaban aviones a Cuba y por suerte y gracias a mi amigo, el embajador de México en La Habana, Miguel Díaz Reynoso, por su vía me llegaron algunos libros y por supuesto de esos 4 primeros que me llegaron, bueno, uno se lo robó el embajador y uno se lo di a mi madre y está leyendo la novela. Porque te digo, siempre tuvo una gran curiosidad. Y yo la veía leer y decía, bueno, si mi mamá lee, es porque algo interesante deben tener los libros. Después, de una forma un poco aleatoria, con una biblioteca pequeñísima que dejó un primo que se fue a los Estados Unidos a principios de los 60, estuve en contacto con esa literatura que generalmente se lee a los 10, 12 años, que es Julio Verne, Salgari, recuerdo bueno, las novelas del Corsario Negro, de Sandokan, que leí en aquella época, las 20.000 leguas de viaje submarino, de Verne, pero era algo todo muy desorganizado y creo que lo hacía sobre todo a partir de los episodios que veía en la televisión, buscaba esos libros para poder tener una mayor información de lo que estaba viendo en las aventuras. Pero una señora que era amiga de la familia, que vivía aquí en el barrio, que ya tenía una edad en la que se pensaba que se quedaba solterona, me imagino, yo la veía muy mayor, me imagino que tendría unos 30 y tantos años, es decir, la mitad de lo que tenemos nosotros ahora, se casó con un señor que tenía libros, Y ese señor me prestó el primer libro que a mí me conmovió y que me produjo casi que un estado de excitación, su lectura tremendo, que fue El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Cuando yo leí esa novela y vi, bueno, todo lo que le pasaba al mundo dantés y a Mercedes, esa aventura tremenda, pues me enamoré de esos personajes y sentí, creo que por primera vez, ese influjo tremendo que puede tener la literatura en las personas. Fui prisionero en el castillo de If con el Conde de Montecristo gracias a Alejandro Dumas. Es decir, que ya yo tenía un cierto interés por la lectura, pero realmente en lo que más horas de mi vida yo gastaba en esa época, en mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, fue en jugar béisbol. A mí me gustaba mucho jugar béisbol, yo quería ser jugador de béisbol y incluso pensaba, cuando estaba haciendo los estudios preuniversitarios, estudiar periodismo para ser cronista deportivo. Cuando vi que ya no tenía muchas posibilidades de ser bueno como deportista, dije, bueno, por lo menos estoy cerca del béisbol a través del periodismo. Y entonces apareció un personaje decisivo en mi formación como lector. Y fue ni más ni menos que un bibliotecario. Este señor, que también me parecía que era un señor muy viejo, debía tener unos 45, 50 años en aquella época, se llamaba Carlos,
y era el bibliotecario del Instituto Preuniversitario donde yo estudiaba. Yo vivo en un barrio que se llama Mantilla y el barrio que sigue hacia el norte de la ciudad se llama La Víbora. Y en el Instituto de La Víbora yo estudiaba el preuniversitario y ahí estaba este señor Carlos. La biblioteca del instituto era una biblioteca muy bien montada. Era una biblioteca que tenía condiciones para poder leer allí, pero sobre todo tenía una importante cantidad de libros que se habían ido acumulando desde los años 40 que se fundó ese instituto y seguían nutriéndose en aquellos años que se publicaban muchos libros. Y este señor Carlos, al que le faltaba una pierna y a veces andaba en silla de ruedas, a veces andaba con sus muletas, era un bibliotecario muy ladino, porque lo manipulaba a uno para convertirlo en lector. Sucede que empezamos a estudiar cuando entro en onceno grado, el primer año de los 3 del preuniversitario, la Ilíada de Homero. Había un programa de estudio de literatura que era realmente muy completo en mi época de estudiante preuniversitario en general, porque en 10º grado había un curso de literatura que era solo literatura española, desde Miocid hasta la generación del 27, que te permitía organizar todos los movimientos literarios que existen desde la era moderna para acá. Porque bueno, se empezaba con los cantares de gesta, después la poesía renacentista, el barroco, los clásicos, el siglo XIX, la generación del 98, la poesía moderna, en fin. Y después en el preuniversitario se empezaba por el principio de la literatura universal y empezábamos con la Ilíada. Y había un libro, y me estoy extendiendo mucho en esta respuesta porque creo que es la respuesta de el homenaje que yo siempre quiero hacerle a los bibliotecarios. Y como estamos en un encuentro de bibliotecarios, por eso estoy siendo más extenso. Después voy a ser un poquito más sintético. Pero este cuento creo que es muy bonito y muy aleccionador en general para los jóvenes y sobre todo para los bibliotecarios, las cosas que pueden hacer con los instrumentos que tienen, con ese arte ladino que tenía este señor Carlos. Porque había un folletico de unas 20 páginas que nos entregaban a todos los estudiantes que tenía 2 o 3 cantos de la Ilíada. El primer canto, por supuesto, el de la cólera del Peli de Aquiles, y 2 o 3 cantos más. Y un día yo estaba ahí en la biblioteca, que había un turno libre, y me estaba leyendo el folletito. Y me dijo el bibliotecario, y no quieres saber qué pasa entre esos cantos que estás leyendo. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Entonces me cuenta un poco la historia de la Ilíada. Dice, pero mira, si quieres, yo te puedo dar el libro para que lo leas. Y me dio la Ilíada. Y yo la traje para acá, para la casa, me la leí en una semana, 10 días, no recuerdo el tiempo. Y cuando se la voy a devolver, me dice, ¿y quieres saber qué pasó después? Y bueno, por supuesto, me dio la Odisea, después me dio la Eneida, esto me dio obras de teatro griego. Era un manipulador, como te digo, porque me fue envolviendo y creo que le debo a ese señor, a Carlos el bibliotecario, que aparece mencionado en las novelas de Conde como el bibliotecario de Carlos el Cojo, porque todo el mundo le decía Carlos el Cojo porque le faltaba una pierna. Y que nunca supe después qué había pasado con él. Posiblemente haya muerto, porque si tendría 50 años en aquellos momentos, estoy hablando de 50 años atrás, tendría 100 ahora. Pero a lo mejor está vivo, porque la gente suele durar mucho tiempo en esta época. Y bueno, fue muy importante. Y ya después, cuando entro en la universidad, por supuesto, que tengo que hacer todas las lecturas académicas, pero yo siempre digo que en los 5 años que yo estuve en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, yo hice 2 carreras. Hice la carrera de las lecturas académicas y la carrera de las lecturas necesarias para poder equipararme con la gente que estaba en la universidad. Era la época, por supuesto, en que todo el mundo leía a los novelistas del boom y me leí a Carpentier, a García Márquez, a Rulfo, a Cortázar. Todo el mundo leía a Cortázar por La Maga, todo el mundo estaba enamorado de La Maga. En fin, que fue un momento de una gran vocación por la lectura y de grandes aprendizajes, porque es el momento en que me acerco, por un lado, a esta literatura
en lengua española, que es una de mis fuentes de inspiración y de conocimiento, porque yo siempre digo que para escribir bien en la lengua en que uno escribe, tiene que leer a los que escriben bien en esa lengua. Y por supuesto, cuando tú lees a un Cortázar, a un Rulfo, a un Carpentier, a un García Márquez, a un Vargas Llosa, a un Borges, a un Guillermo Cabrera Infante, a un Fernando del Paso, mira cuántos nombres he dicho en un segundo, pues esto está recibiendo siempre una lección de cómo escribir bien. Y el otro gran circuito que ha tenido mucho que ver con mi trabajo fue la novela norteamericana del siglo XX, porque encontré en todos esos escritores de la llamada generación perdida, los escritores de la entreguerra norteamericana, incluidos los policíacos, incluido Hammett y Chandler, pero estoy hablando de Hemingway, de Faulkner, de Dos Pasos, Carson McCullers, Cadwell, en esos escritores, y después, por supuesto, seguí con Salinger, con John Updike, con los más contemporáneos, encontré que era la manera de contar una historia que a mí me interesaba. Es decir, que encontré, por un lado, en los escritores de lengua española, fundamentalmente latinoamericanos, la forma de escribir, y en esos escritores norteamericanos, la manera de contar. Y creo que fueron las dos grandes escuelas de las que se nutrió mi trabajo. Y todo se lo debo, por supuesto, a la lectura y a haber tenido esa posibilidad de una mamá que, a pesar de todo, leyera un poquito por las noches, una vecina que se casara tardíamente con un señor que me dio el Conde de Montecristo, y al bibliotecario del Pre de la Víbora, Carlos. Lecturas parecidas. Bueno, vos sabés que las bibliotecas populares conforman una red que son cerca de 1900. Hay un movimiento que tiene alguna resonancia parecida, que es el movimiento de las bibliotecas comunitarias de Cuba. No sé si vos tenés, me imagino que sí, relación con esas bibliotecas de algún modo. Y porque, bueno, nosotros estamos en este momento de entre lenguajes, de entre formatos, y hay siempre esta discusión, que si el libro digital, que si el libro escrito, y que si la biblioteca sí o con internet alcanza. Y como justamente toda la obra, pero sobre todo El hombre que amaba a los perros y El hereje, son, digamos, fruto de una profunda investigación histórica, de documentación y de un trabajo donde, así como uno dice, bueno, detrás de tu obra se lee un lector, detrás de esta manera de escribir se lee un investigador, y uno se representa, en primer lugar, una biblioteca. ¿Cómo es? ¿Vos pensás que la biblioteca sigue siendo ese lugar donde el escritor va? ¿Qué cosa distinta debiera ser una biblioteca para que esto siga ocurriendo? ¿Qué pensás de las bibliotecas, Sergio? A ver, yo creo que sin las bibliotecas, la historia de la humanidad no se hubiera podido escribir. Yo pienso que a partir de todas esas personas que primero de una manera inconsciente y después en la antigüedad ya con una cierta conciencia empezaron a preservar lo que se escribía en los distintos soportes en que se fue escribiendo, los papiros, en fin, todas estas cosas, hasta que llegan los libros impresos, los libros primeros manuscritos y después impresos en el siglo XV. Pues la biblioteca es una institución esencial en la historia de la humanidad, y creo que lo sigue siendo, Yo he investigado mucho en bibliotecas porque, además de mi labor como escritor, he desarrollado una labor como ensayista. Tengo escrito varios libros de ensayo, un largo ensayo sobre Alejo Carpentier y su teoría de lo real maravilloso americano, y otros varios textos ensayísticos. Recientemente, hace 2 años, salió un libro mío con varios pequeños ensayos que se llama Agua por todas partes. Es decir, es un género que yo sigo cultivando, y por supuesto que la lectura especializada es parte de ese trabajo.
Y luego la investigación que he tenido que hacer. Por ejemplo, en una novela anterior que se llama La neblina del ayer, que es la historia de una biblioteca que encuentra el personaje de Mario Conde, una biblioteca fabulosa en una casa particular que ha estado cerrada por 50 años y se encuentra toda una serie de esa bibliografía fabulosa del siglo XIX cubano, que es nuestro siglo de oro, porque había la burguesía cubana, una de las maneras de establecer su nacionalismo fue a través de la cultura, ya que no pudimos ser un país independiente en aquel momento. Y bueno, hay una gran bibliografía de esa época con libros realmente fabulosos. Y esos libros, por supuesto, para hablar de ellos, yo tenía que verlos, tenía que tocarlos. Y por supuesto que eso me ayudaron las vigilantes, las custodios del Fondo de Libros Raros y Valiosos de la Biblioteca Nacional de acá de La Habana. Pero bueno, investigué mucho en la Biblioteca de la Casa de las Américas, en la Biblioteca de la Fundación Alejo Carpentier, en la de la Casa de las Américas, en fin, en la de la universidad, por supuesto, en la de la Escuela de Letras, y siempre acudo a las bibliotecas, y más recientemente he podido hacerlo en la Biblioteca Nacional de Madrid, que tiene un excelente manejo de los fondos, un excelente manejo de los fondos, que no existe acá en Cuba. Creo que uno de los grandes problemas que tiene la bibliotecología cubana es la falta de informatización en un momento en que la informatización te resuelve muchísimo los tiempos de espera, el acceso a determinadas obras, porque creo, María del Carmen, que para el buen lector el soporte en que venga el libro no es decisivo. Puede venir en un papiro, puede venir en papel, o puede venir en una pantalla digital estoy cargando ahora mismo ahí mi Kindle, o puede leer en una pantalla de computadora. Lo importante es la cercanía con ese texto escrito y la capacidad que uno tiene de interpretarlo o de asumirlo o de disfrutarlo, porque la lectura no hay que verla solamente como un acto de aprendizaje, es un aprendizaje, como hubiera dicho tal vez Lezama Lima, un aprendizaje gozoso, porque uno goza leyendo, por lo menos yo disfruto muchísimo leyendo y siempre estoy aprendiendo. Por lo tanto, tal vez ahora acudo menos a las bibliotecas porque me valgo más de los recursos digitalizados, de los recursos informáticos para leer. Tengo acceso a literatura que a veces no llega a Cuba, y en estos 8 meses, por ejemplo, que hemos estado trancados acá en la isla, pues he leído muchas de las cosas que han ido siendo editadas en los últimos meses que me interesaba leer a través de la vía digital. Por lo tanto, no creo que el papel de las bibliotecas haya desaparecido. Lo que sí creo que hace falta por parte de ustedes, los especialistas, tener una visión de que estamos viviendo en una era diferente. Y voy a volver a extenderme un poquitico, pero esto voy a terminarlo muy rápido. Yo creo que cuando Gutenberg inventó la imprenta y de pronto de 5 ejemplares de un libro se pudieron hacer estos 500, imagínate, se multiplicó por 1000 la cantidad de libros que se podían hacer, 500 libros. Eso fue una revolución y todos estamos de acuerdo en que fue una gran revolución. Una revolución que contribuyó de una manera decisiva a que el mundo se fuera alfabetizando, porque antes de la existencia del libro impreso, los niveles de alfabetización en el mundo eran bajísimos, como todos sabemos. Pues ahora se ha producido otra revolución. Yo creo que lo digital es una revolución y hay que asumir el reto de revolucionar las maneras de acercar a las personas a la lectura. Y en eso ustedes, los bibliotecarios, yo creo que tienen que tener un papel muy inteligente, muy inteligente. Y vuelvo a utilizar la palabra ladino en ese sentido de ir por detrás para lograr un buen fin. No estoy hablando en el sentido peyorativo que pueda tener la palabra. Creo que esas maneras de enganchar a los lectores jóvenes y con una condición que en estos momentos
es tremenda, y es que la cantidad de atractivos que existe para el posible joven lector, para el joven estudiante, que muchas veces lo desvían de la lectura, a veces incluso por buenos caminos, pero que uno se da cuenta, por lo menos yo aquí en Cuba me he dado cuenta de que los niveles de lectura han decrecido muchísimo, Hay un lugar donde todo el mundo en Cuba antes leía, que es la sala de espera de una consulta médica. Cuando yo estaba en la universidad en los años 70, uno iba a un médico y todo el mundo estaba con un libro. En las guaguas, como nosotros le decimos a los colectivos, pues la gente, incluso de pie, iba con su libro en la mano. Y ya yo no veo a la gente leer en Cuba. También hemos pasado por una crisis que ha afectado muchísimo la industria editorial. Se publican menos libros, se publican en menores cantidades de ejemplares las tiradas, y eso sí, hay que lograr. Y en el caso de Argentina es un reto importante, porque en Argentina el libro es muy caro y para muchas personas es un bien de difícil acceso. Y donde tiene el acceso es en la biblioteca. Entonces yo creo que sí, que hay que buscar que la gente lea, y hay que tener la inteligencia para saber adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, es un tema que esperamos que durante este encuentro lo sigamos trabajando, porque creo que sí, porque es un tema central de estos momentos, y porque creo, Ana María, que en cada congreso, cada encuentro, cada seminario que ustedes tengan es una necesidad, porque es la razón de ser de ustedes. La primera sería la preservación de la cultura a través de las bibliografías, del objeto libro. Y la segunda es acercar esa cultura a el pueblo, a las personas, a la gente. Esa es las dos funciones fundamentales de la biblioteca, y estamos en un momento complicado, y hay que tratar de cumplirla del mejor modo posible. Sí, sí. Y además porque está el tema de eso que decías, bueno, había la oportunidad, o sea, del derecho a leer y a conocer, que tenemos que ver cómo lo garantizamos. Y bueno, la biblioteca es uno de los instrumentos, la lectura es seguramente el instrumento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Respecto de estos antes y estos ahora, tu libro, tu último libro, Como polvo en el viento, es la historia de, para los que todavía no lo leyeron, aquí también está así llegando poquito, es la historia de unos amigos, de un llamado clan, que se formó en La Habana durante los años 80, que sufrió un destino de dispersión, exilio, diáspora, destierro, y que trata sobre qué hizo la vida con cada uno de ellos, o qué hizo cada uno de ellos con la vida, y sobre todo qué pasó con ese afecto en común que era lo que hilvanaba ese grupo. Toda esa reconstrucción de las maneras de no retomar el hilo, o se hace primer plano las diferencias de experiencias, la coherencia, el desapego por la propia historia. Esta del exilio es una temática que tiene muy fuerte resonancia en la sociedad argentina, tanto en la generación que lo padeció como en sus descendencias, como en novela, ¿no? Arranca, digamos, el peso de esta cuestión desde la descendiente, digamos. ¿Cómo fue para vos escribir este tema? Además, la curiosidad, ¿fuiste a todos esos lugares? Porque hay unas descripciones muy minuciosas y me quedé así como, bueno, ¿se fue a todas partes o qué? ¿O internet? Bueno, esta es una novela que resultó muy complicada de escribir por diversas razones. Primero, que tenía muchos escenarios,
Segundo, que es una historia que se dilata por 3 décadas en el tiempo y eso me obligaba a tener una visión muy panorámica de una época. También porque tiene 3 personajes protagónicos que son 3 mujeres. Si se puede llamar protagonistas algunos personajes, creo que son 3 personajes de los más importantes, 3 mujeres, y los personajes femeninos siempre son muy complicados, y porque es una historia muy visceral. Y eso creo que es lo que distingue esta novela, o aparece más fuertemente en esta novela que en otras novelas mías anteriores. Creo que este es un libro que yo necesitaba escribir, que es el resultado de todo lo que escribí anteriormente, y es como una descarga a través del drama del exilio, de lo que ha significado la vida en Cuba para mi generación. Es una novela muy generacional porque es la historia de un grupo de amigos que más o menos tienen mi edad, son un poquitico más jóvenes por una cuestión de lógica de los acontecimientos, que yo necesitaba que fueran un poquitico más jóvenes que Conde y que yo, 4 o 5 años más jóvenes, y por esto de que en el año 59 es un año que marca un antes y un después en la historia de Cuba, con el triunfo de la revolución, y porque llegan a un momento de su adultez, que ya eso es común para todos los miembros de la generación, en el año 1989, 1990, en que se produce otra ruptura muy grande en este país, que fue la crisis que se desata a partir de la desaparición de la Unión Soviética. Cuba era un país que había logrado una cierta estabilidad económica, social, que después se vio que era una especie de burbuja, porque era sostenido por el dinero, por los recursos económicos que llegaban desde la Unión Soviética, y cuando desapareció ese dinero y esos recursos económicos, el país se quedó completamente solo y en una enorme y profundísima crisis económica que recorre toda la década del 90, y que se ha aliviado algo en los últimos 20 años, pero no se ha resuelto esa crisis económica. Y eso cambió la vida de mi generación, porque estamos hablando de unas personas, los personajes de esta novela, por ejemplo, todos son universitarios, son médicos, arquitectos, ingenieros, diseñadores, estomatólogos, y llegan a un punto en el que tienen todas las posibilidades por delante, todos los sueños por cumplir, y se quiebra esa lógica en la que ellos estaban viviendo y tienen que comenzar a vivir una nueva vida, y comienza entonces este proceso de la diáspora de los personajes. El desafío de esta historia era que, siendo tan cubana, tan generacional, tan visceral, a la vez pudiera comunicarse con los lectores de otras culturas, de otras experiencias, de otras latitudes. Y bueno, siempre repito un aprendizaje que debo a don Miguel de Unamuno, esa frase maravillosa que él dijo, que en la literatura hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local, y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Y creo que es posible, porque a través de los sentimientos de las personas, de las reacciones que tienen la gente, de los componentes universales de la condición humana, se puede llegar a tener esa comunicación. Y ahí están el amor, el miedo, la pertenencia, el desarraigo, que como tú has dicho, puede ser común a mucha gente, y especialmente acá en América Latina, son condiciones que hemos vivido muchas personas. Respecto a los escenarios, bueno, todos los escenarios los visité. Algunos los conocía suficientemente como para poder escribir de ellos. El caso de Madrid, de Barcelona, lo que describo a través de una larga carta de algunas zonas de Buenos Aires, pero hubo otros lugares donde tuve que hacer una investigación, como es esa ciudad de Hialeah, del condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, que es una ciudad prácticamente cubana en los Estados Unidos, o este lugar donde está la granja de caballos en el estado de Washington, cerca de la ciudad de Tacoma. Bueno, llegué ahí una vez porque fui a la Universidad de Puget Sound, y después fui específicamente a buscar esa granja de caballos, Cleveland Bay, que existen ahí en esa región. Es decir, que tuve que hacer
un trabajo de terreno, porque el espacio en que se mueven los personajes es muy importante para mí como escritor. Yo necesito dominar el sitio donde se encuentran y por eso trato de ir a los lugares. Una novela como Herejes, yo no pude terminar de escribir la parte de Ámsterdam hasta que no fui a Ámsterdam, hasta que no estuve en el estudio de Rembrandt y vi las dimensiones de ese estudio. En El hombre que amaba a los perros me pasó lo mismo con Moscú específicamente, porque bueno, Barcelona, tuve la oportunidad de hacer en Barcelona para esa novela un recorrido que fue decisivo. Es que había unos urbanistas allí en Barcelona, especialistas en la época en que se creó el ensanche de Barcelona, y yo les pedí que ellos me llevaran a ver en la Barcelona del presente, la Barcelona anterior a la guerra civil. Y pude estar en esa Barcelona con los ojos de estos urbanistas, porque, como te digo, el dominio del espacio es muy importante, y además porque los personajes también dependen mucho de su relación con el sitio en que estén en cada uno de los momentos, y incluso hasta en la manera de expresarse, en la manera de comportarse, de moverse, tiene que ver esa cercanía con el lugar. Una novela muy difícil, de la que estoy muy contento con lo que está pasando con ella, porque se está leyendo mucho en español. El año próximo empezarán a publicarse las traducciones, y aunque no he podido estar presente, yo debí haber estado en octubre en Argentina haciendo presentaciones del libro. Teníamos una gira ya prevista por Chile, Argentina, Uruguay. Le decíamos el viaje al sur, mi agente y yo. Y bueno, el viaje al sur hubo que cancelarlo por este tema de la pandemia, pero bueno, gracias a estos recursos hemos podido estar en Colombia, en México y en España, por supuesto, y hacer una parte de la promoción del libro. Sí, que además hay que recomendarlo. Yo aprovecho para decirlo porque yo lo recibí hace 4 días y ya voy por la mitad porque no se puede, o sea, es un libro atrapante, ¿no? Porque como esto que decíamos, bueno, el exilio es un tema latinoamericano, por diferentes razones, las políticas en la década del 70, del 80, las económicas, y el efecto de las políticas neoliberales en los 90 y hasta ahora, con las diferencias que ha tenido Argentina y Cuba u otros países, pero siempre es decir, como si Latinoamérica viniera de entre lo que estaba y lo que fue viniendo y lo que se tiene que volver a ir, y ese reencuentro, ¿no? Que también está presente, me parece a mí, en Mario Conde y sus amigos que están, los que a veces llegan, o sea, está esa pertenencia, ese amor, ese querer quedarse, ese estar ahí, y la nostalgia de los sueños, con los que cada uno desplegó sus profesiones, sus familias, sus deseos, y bueno, los límites que la realidad, de distinta manera, en los distintos países de América Latina nos ponen, ¿no? Y yo pensaba, leyendo eso también, cómo es estas nociones que están en el fondo de las discusiones que los personajes hacen y de lo que les pasa, que es cómo es para el autor este tema de la patria, la pertenencia, y a su vez, como decimos, este logro de que desde lo local se pinta el universal. El exilio estaba en Grecia y y está acá ahora entre nosotros como un tema, y ahí en tu libro, ¿no? Sí, la relación del escritor con su cultura, de alguna forma la cultura para el escritor es la mejor representación de la patria. La patria tiene toda una serie de elementos simbólicos que la representan, una carga histórica, pero todo eso se resume a través de una cultura. Yo creo que los argentinos son como son y los cubanos somos como somos porque existe una cultura argentina y existe una cultura cubana. Y tiene que ver con todas las relaciones que se establecen entre las personas y de las personas con su realidad. Yo soy un escritor cubano
Yo soy un novelista de La Habana y soy un ciudadano de Mantilla. Mantilla es este barrio donde estoy ahora, en mi casa, donde nací, donde vivo. Mi mamá afortunadamente está allá abajo leyendo la novela que ella lee por las tardecitas, así que debe estar allá abajo leyendo. Y yo tengo un fuerte arraigo por este lugar, que no me ha impedido, por supuesto, hubiera sido tonto no mirar más allá de las fronteras de una localidad. Incluso mi propia vida me obligó. Ya te contaba que de aquí hice mis estudios primarios y secundarios, ya los preuniversitarios los hice en otro barrio y después fui a la universidad y en fin, me fui apropiando de la ciudad y me fui apropiando de la ciudad en la misma medida en que me fui apropiando de la cultura. Y son elementos que conforman esa relación de pertenencia con un sitio, con una época, con un contexto. Eso crea además entonces las percepciones que uno tiene de la realidad y esas percepciones de la realidad crean las obsesiones que uno desarrolla con respecto a esa realidad. Y en mi caso, a mí, mi literatura está hecha con mis obsesiones. La obsesión por la libertad del individuo, la obsesión por la pertenencia, la obsesión por la posibilidad de la utopía, la obsesión por la justicia y en contra de la injusticia. Y todo esto son los alimentos que van creando al personaje de Mario Conde, la novela Herejes, la novela El hombre que amaba a los perros, ahora Como polvo en el viento, que son ya entonces la dramatización de esas obsesiones. Yo creo que todos tenemos esas obsesiones y todos tenemos nuestras preferencias, nuestras fobias, nuestras inquietudes, nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Y algo muy importante, María del Carmen, es que tiene que haber, y hay un personaje en esta novela, en Como polvo en el viento, que lo dice, todas las razones para irse de Cuba son respetables, como todas las razones para quedarse en Cuba. Y hay que entender a cada uno cuando toma esa decisión. Yo creo que lo más importante es ese respeto que hay que tener por la opinión, por el criterio, por el pensamiento del otro, entender al otro, respetar al otro, para que el otro nos respete a nosotros, porque la libertad de cada uno de nosotros es sagrada, pero tiene el límite de la libertad del otro. Y creo que eso también es una de las cosas que me ha movido a mí para escribir una indagatoria de la realidad cubana, cuestionadora de la realidad cubana. Puede ser, incluso se habla de crítica. A mí la palabra de la crítica social no me gusta demasiado porque creo que más bien es entrar en esa realidad y las realidades tienen lados oscuros y lados luminosos. Todas las realidades, incluso los momentos más difíciles de una historia lo tienen. Podemos hacer un recuento de distintos momentos históricos y lo vamos a encontrar. Y creo que ese derecho a uno, y sobre todo el derecho que le da a uno la pertenencia, porque creo que eso es muy importante. Cuando uno participa activamente de una sociedad, en mi caso, yo no soy un hombre de militancia política, nunca lo he sido, pero soy un hombre de militancia civil, yo soy un ciudadano. Y como ciudadano que ejerce una profesión que es la de la escritura, la de la literatura, pues participo del debate social y del pensamiento social de mi país, que es mi nación y en ese sentido simbólico es mi patria. Bueno, yo espero que todo el mundo que no, del otro lado de la pantalla esté disfrutando como yo disfruto y quisiera que esta entrevista no terminara, pero ya hemos abusado mucho, pero no quiero dejarte ir sin que tiene que ver con todo esto que hablamos, que yo creo que está condensado mucho de esto que vas a decir justamente en el personaje de Mario Conde, ¿no? Entonces, ¿quién es Mario Conde? Mario Conde es fundamentalmente mis ojos. Mario Conde es un personaje que tiene su propia historia, tiene sus características, tiene sus
gustos, sus fobias. Algunos de esas historias, características, gustos, fobias son cercanos a los míos, pero es un personaje que sobre todo eso es mi mirada respecto a la realidad. Es un hombre de mi generación, con experiencias vitales que son muy comunes a todos estos personajes. Mario Conde podía haber sido un personaje de Como polvo en el viento, o podía haber sido un personaje de la novela de mi vida. Y los personajes de la novela de mi vida pueden aparecer en una novela de Mario Conde, o estos personajes de Como polvo en el viento, porque es una generación muy homogénea, y que tuvimos experiencias muy comunes, y bueno, ya después ha venido esta dispersión. Pero a través del personaje de Mario Conde yo he tratado de hacer una indagación y una especie de reflejo de la realidad de la vida cubana contemporánea y de este mundo en el que vive esta generación, con sus sueños, sus frustraciones, sus esperanzas, su desencanto, con todos los trabajos que hemos pasado a lo largo de estos años, y también con las cosas que hemos podido disfrutar. Mario Conde es un buen lector, es un hombre que además ama profundamente los libros. Cuando deja la policía, escoge el oficio de comprador y libros de segunda mano, y lo hace muy mal, porque tiene un alto sentido ético, y ese sentido ético lo lleva a que los libros que son más valiosos no quiere venderlos, esto quiere atesorarlos y protegerlos, porque tiene una relación material y espiritual con los objetos que son los libros, y con el contenido que tienen dentro de esos objetos que son los libros, que es muy especial y muy viva. Es la relación que tengo yo con los libros. Y bueno, creo que gracias a Mario Conde, tú mencionabas que la novela La transparencia del tiempo ganó el premio Barcino de novela histórica. Y fue muy curioso que la fundamentación del jurado en un premio de novela histórica dijera que se me daba ese premio porque gracias al personaje de Mario Conde yo había logrado hacer una de las crónicas más vivas de la vida contemporánea cubana. Y digo, mira, qué curioso, están dando un premio de novela histórica de la vida contemporánea cubana. Y me comparaban en ese sentido con lo que había hecho Vázquez Montalbán con el proceso de la transición española. Y bueno, eso me satisface mucho que Mario Conde haya sido capaz de hacer ese recorrido y haya propiciado ese reflejo de la vida cubana. Hay mucha gente que me dice, bueno, sobre todo gente que vive fuera, que no son cubanos, me dice, bueno, cuando yo fui a La Habana ya conocí algo gracias a tus novelas, o fui a La Habana buscando cosas que aparecen en tus novelas, y eso me satisface mucho, porque creo que también el arte, la literatura, y esto es algo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy con respecto a las bibliotecas, no solamente es un aprendizaje conceptual, es también la lectura nos permite un aprendizaje vivo de las realidades, de los contextos, de las personas, de las actitudes de la gente, y una forma de conocer el mundo en que vivimos es a través de la literatura, y mucha de esa literatura a veces no la tenemos a la mano, pero hay una biblioteca en algún lugar cerca que nos puede conducir por ese camino del libro que nos lleva al conocimiento. Muchas gracias, María del Carmen, muchas gracias a Julia, a todo el equipo de este encuentro. Mira, llevamos una hora justamente hablando, y se me ha ido el tiempo con una rapidez tremenda, porque hemos hablado de temas que para mí son muy importantes, como son, por supuesto, la lectura y la escritura. Bueno, pues qué bueno, sí, realmente yo creo que tu escritura, además de ser una buena escritura, es una escritura que hace bien, es una lectura que hace bien, porque se recuperan a través de tus personajes y tus historias temas que me parece que son más centrales que nunca en este momento
que atraviesa la humanidad, en nuestro caso la Argentina, a pesar de que tu literatura es cubana, tu apelación es argentina, en el sentido de que aparece toda esta cuestión de la reivindicación de la ética, de la coherencia, de la voluntad de crear que en este lugar en el que cada uno le toca vivir o elige vivir, sea una vida dignamente posible, humanamente digna. Así que yo te agradezco muchísimo que te hayas prestado a este intercambio. Sé que las bibliotecarias y los bibliotecarios lo van a gozar mucho, como lo hemos gozado nosotros. Agradecer a Julia Magistrati por habernos posibilitado este encuentro, a Laura Robito y a todos los que han hecho posible que se haga, a pesar de las dificultades que suele tener esta manera. Y a vos, bueno, el agradecimiento por esto y por toda tu obra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.